Y como algunos habrán leído en el programa, tiene que ver con los institutos Confucio en América Latina, es decir, el área cultural, digamos, cómo se manifiesta la cultura de China en nuestro continente. También está bastante relacionado con lo que venía diciendo Ana de un poco de la teoría china, así que lo vamos a ir viendo. Bueno, primero voy a mostrar un brevísimo marco metodológico para ver de qué vamos a hablar. Luego sobre la política exterior de China y su poder blando, que ahí sí nos vamos a meter un poquito en la teoría, como les comentaba. Y después sí, vamos a hablar sobre los institutos Confucio a nivel mundial, su significación, qué son, etc. Y por último, los institutos Confucio específicamente en nuestra región. Sobre eso lo dividí en 4 partes. Los motivos de la instalación de los institutos Confucio en América Latina, las controversias, que vamos a ver a qué me refiero con esto más adelante, los resultados de la instalación de esos institutos Confucio y por último unas breves conclusiones. Bueno, en cuanto a las preguntas de investigación, me voy a enfocar más o menos en cuáles son los motivos de la instalación de los institutos Confucio y también los resultados de los mismos en nuestra región específicamente. Bueno, los objetivos, además de contestar esa pregunta, se va a extender a comprender y caracterizar un poco a los institutos Confucio, que capaz que algunos de ustedes tienen bastante conocimiento sobre ello y algunos simplemente escucharon alguna vez en el noticiero, por ejemplo, que acá en Uruguay tenemos Instituto Confucio, pero no tienen una noción un poquito más profunda. Bueno, sobre la política exterior de China, ya lo venían diciendo algunos expositores sobre la importancia que tiene China a nivel global hoy día y sobre todo desde las últimas décadas. Bueno, en cuanto a indicadores, quería hablar más o menos por arriba de que se encuentra en los primeros lugares de la mayoría de los indicadores que uno puede medir en territorio, población, como decía Gustavo, también es primero en el PBI en cuanto a la paridad de poder adquisitivo medido de esa forma. Bueno, el comercio, por supuesto, economía, medio ambiente, etc. Going Out es una política que ha instalado un principio que se ha instalado en China en los últimos años, que es salir al mundo, que tiene que ver sobre todo con las inversiones, pero también se puede tomar desde el punto de vista de la cultura, como en este caso. La imagen nacional que nos intenta transmitir la República Popular China es la de un poder mundial responsable, y ahí además agregué 2 términos, 2 ideas como la de destino compartido y de desarrollo pacífico. Destino compartido tiene que ver con lo que decía Ana, de esa armonía mundial que pretende demostrar China, que es su interés, y desarrollo pacífico, justamente intentar no mostrarse como una amenaza, que es como lo suele ver Occidente y como leemos generalmente en la prensa, que también tiene que ver con la primera exposición de esa guerra comercial Estados Unidos y China, donde Estados Unidos también lo ve como una gran amenaza en ese ámbito. Y bueno, en un principio no le llamaban desarrollo pacífico, sino ascenso pacífico, pero después le cambiaron el término para que la idea de ascenso no se viera como una intención china de romper con el statu quo mundial. Bueno, lo de las críticas desde Occidente ya lo mencioné más o menos. Poder blando, también varios expositores lo nombraban como soft power, la definición según el idioma. Es un término que fue acuñado por Joseph Nye y nos contaba que la política de exterior se puede manifestar, en realidad los distintos tipos de política en general se pueden manifestar a través de la coerción, de la inducción o de la atracción. La coerción tiene implícita cierta amenaza, la inducción tiene implícita una compensación, y la atracción, por otro lado, es lo que tiene que ver con este soft power del que estamos hablando, que son formas distintas a que un Estado logre los intereses, distinto a lo que puede ser los términos económicos o militares. Bueno, instituciones, valores, política nacional, política exterior, cultura, esos son elementos a través de los cuales una nación, un Estado, manifiesta su soft power.
Hay autores que identifican que este soft power en realidad es un poder duro disfrazado en cierto sentido, un poder duro convertido en ideología, o como dice acá, la idea de legitimación, que es un poder duro mejor visto en cierto sentido. Entonces el propio Nye, el acuñador del término de poder blando, nos habla también de un smart power que tiene que ver con la combinación de ambos poderes, que hay autores que decían, bueno, en realidad el soft power es hard power, es decir, poder blando, y él dice que una combinación estratégica del poder duro y el poder blando se denominaría smart power o poder inteligente. Bien, bueno, ahora sí, adentrándonos a los institutos Confucio, en la página web de los institutos tenemos la definición que dice que son organismos sin ánimos de lucro que tienen como objetivo la enseñanza de la cultura y del idioma chinos. Esto es a nivel global, no es específicamente para nuestra región. Estos institutos tienen similitud con otros institutos de otros países, como podrán conocer, como la Alianza Francesa de Francia, el Instituto Goethe Alemania, el Instituto Cervantes de España, entre varios otros. Hay distintos tipos de institutos Confucio según quien lleva a cabo el desarrollo del programa, digamos, pero siempre está en intervención Hanban, que ahora vamos a ver qué es, pero los recursos por lo general se dividen de la misma forma. Hanban, la Universidad de China, ellos dos lo que hacen es prestar los recursos financieros y también los recursos didácticos, es decir, el material que se utiliza en estos institutos, así como recursos humanos, es decir, muchos de los profesores que enseñan chino y la cultura china, el idioma, etc., en nuestra región como en otras partes del mundo, son personas chinas. Por otro lado, la universidad, como llamarla huésped, por ejemplo, la universidad del país receptor lo que hace es brindar recursos de instalación. Como sabemos, acá en Uruguay está instalado en la Facultad de Arquitectura, y también recursos humanos, es decir, también hay profesores del propio país huésped. Como les decía, Hanban es la oficina central, digamos, de los institutos Confucio, que es la que tiene la página web donde pueden encontrar mayor información sobre los mismos. Las aulas Confucio me gustaría mencionarlas más o menos al pasar, pero tienen mucha relación con los institutos Confucio porque son el canal por el que China enseña su cultura y su idioma a estudiantes de secundaria, no a nivel universitario. Y bueno, el primer instituto Confucio a nivel mundial se instaló en el año 2004 en Seúl. Y recién en el 2004 había un solo instituto y hoy día tenemos más de 500 institutos a nivel mundial. Por tanto, varios autores han llegado a llamar que es una red internacional de soft power que se está multiplicando a grandes niveles. Para hablar de los institutos Confucio en América Latina, primero mencionar a grandes rasgos las diferencias que existen entre la región y el país asiático. Tienen diferencias económicas, por supuesto, y en otras dimensiones, pero también cultural. Como muchos pueden percibir, la América Latina suele tener más una influencia occidental, sobre todo desde la época de la Guerra Fría, y no tanto oriental. Y la instalación del primer instituto Confucio en América Latina fue en México en el año 2006, es decir, 2 años después de esa primera instalación de un instituto Confucio a nivel mundial. Y bueno, allí pueden ver el logo del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, que es justamente, como lo dice el nombre, es un centro que conglomera y coordina el trabajo de esos institutos que están desparramados, por decirlo de alguna forma, en América Latina. Bueno, este centro regional tiene varias reuniones, entre otras cosas, hace jornadas para juntar a los profesores de los distintos países para hacer una formación académica en cultura china, etc. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Bueno,
En cuanto al funcionamiento de los institutos Confucio en América Latina, me pareció relevante destacar que, así como en otras partes del mundo, los estudiantes no son estudiantes per se solamente, por decirlo de alguna forma, sino que también son jerarcas, empresarios o funcionarios públicos. Aquí en Uruguay, por ejemplo, hay convenios para que, no sé, empleados, por supuesto, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores tengan contacto con este instituto, del Instituto Nacional de Carnes, entre otros. En cuanto a los motivos de la instalación, esto está enfocado en lo que manifiesta China sobre los motivos de la instalación de los institutos Confucio en América Latina. En primer lugar, una demanda global. Se dice que desde el primer instituto Confucio que se instaló en el mundo fue por una demanda del propio país huésped de que existiera un instituto que tratara justamente sobre la cultura y el idioma chino. Súper conectado con eso, la promoción de la lengua y la cultura china, China intentando mostrarse como una potencia armoniosa y con un ascenso pacífico, también busca ser conocida de alguna forma, mostrar una imagen nacional positiva en contraposición a esa amenaza como la considera Occidente. Y bueno, los propios jerarcas del gobierno chino aceptan la idea de que los institutos Confucio son una herramienta de poder blando. Las controversias, acá vamos a hablar de lo que hablan muchos autores y la prensa. Si alguno de ustedes se dispone a buscar información, por ejemplo, o bibliografía sobre los institutos Confucio, en muchos casos la información va a tener una connotación negativa. Y bueno, y tiene que ver con estos motivos, en cierto sentido, entre comillas, puede ser ocultos o no dichos por China o quizás manifestados por otras personas ajenas a lo que es el gobierno de China, que tiene que ver con estos puntos que vemos aquí. Por ejemplo, los institutos Confucio funcionando como una propaganda política, como lo llegó a denominar el actor Moyer, como caballos de Troya con características chinas. Y esto tiene que ver con lo que puse aquí que se llama las 3T, entre otras cosas. Las 3T tiene que ver con tres acontecimientos o ¿cómo decirlo?, elementos de China que son intentados ocultar en cierto sentido por el gobierno de China, que son los acontecimientos de Tiananmen, por eso la T, de la relación de China con el Tíbet y la relación de China con Taiwán. Yo creo que no me va a dar el tiempo para explayarme mucho en esos detalles, digamos, pero tienen que ver con el comportamiento de China, sobre todo en el ámbito territorial. Las disputas con Taiwán y con el Tíbet son precisamente territoriales, y lo del Tiananmen es básicamente político. También está la idea de una manipulación del idioma. Los institutos Confucio lo que enseñan son una forma del idioma chino que son caracteres simplificados y no los caracteres tradicionales. Y los caracteres tradicionales justamente son los que se usan, digamos, los que se hablan en Taiwán. Entonces es una forma más o menos de marginar a Taiwán a través de la enseñanza del idioma simplificado o moderno de la China actual. El otro punto tiene que ver con una posible distorsión de la agenda académica y un control de cursos. Esto el estudioso de Argentina Eduardo Oviedo hace una especial puntualización. Dice, por ejemplo, a modo de queja de que los institutos Confucio instalados en universidades públicas en parte funcionan con recursos del pueblo argentino para hacer cierta propaganda a lo que China procura enseñar a través de sus institutos Confucio. De ahí va más o menos lo de la distorsión de la agenda académica y la preocupación en cuanto a ello, y de esa posibilidad de que China estuviera intentando transmitir una idea comunista, por decirlo de alguna forma, a través de estos institutos dispersos en el mundo. También un impacto en las organizaciones académicas locales. Esto tiene que ver más con un sentido económico, una economía nacional que podría intentar ser más proteccionista en cuanto a un
instituto chino se instala en su país y quizás había centros de estudios sobre la lengua y la cultura china previo a estos institutos y podría llegar a quitar, por ejemplo, mano de obra nacional. 5 minutos. Vean, me voy a apurar un poquito. Y por último, este es un punto que algunos autores tocan, que es la posibilidad de que los institutos Confucio sirvan como espionaje industrial y militar, pero aquí me anoté el apellido de un autor, Pomfret, que cuestiona esto y nos dice que en realidad es muy probable que exista, que China intente hacer espionaje industrial y militar, sobre todo en países como Estados Unidos, pero a su vez es absolutamente poco probable que haga esto a través de los institutos Confucio. Entonces hace más o menos esa división que me resultó interesante. Lo de las dudas por los recursos tiene que ver con que se estima que aproximadamente son 10.000 millones de dólares los que China invierte a nivel mundial para los institutos Confucio. Entonces, de alguna forma, algunos autores han dicho por qué invierte tanto dinero, algún otro fin debe tener. Entonces, de ahí puse ese punto. Por último, los resultados, los éxitos de los institutos Confucio en América Latina, depende del punto de vista con que se mire, podrían ser limitados o no, pero también tiene que ver con el escaso material que tenemos al respecto a nivel América Latina. Es muy poca la información que se cuenta a nivel de datos cuantitativos sobre todo. Entonces hay como 4 hipótesis sobre si esos éxitos de los institutos Confucio en cumplir los motivos no se pretenden en realidad, que esto quiere decir que el único fin del Instituto Confucio es enseñar la lengua y la cultura china, o se pretenden por otra vía. Por ejemplo, hay un programa que se llama Thousand Talents, que busca justamente la participación de personas con ideas creativas o con determinado desarrollo intelectual, que China lo capte, o que no se alcanzaron esos motivos o que es muy temprano para notar sus efectos. Esto también podría agregarse lo de la falta de información que les comentaba, que no se puede contestar a esa pregunta. La valoración desde América Latina es una visión positiva de que China se interese y que instale sus institutos Confucio, pero al mismo tiempo en esta falta de información y de material que tenemos de estudio se puede notar cierto desinterés de la región, que bueno, justamente en cuanto a las conclusiones y las perspectivas se manifiesta una necesidad de que haya mayor interés y mayor conocimiento. En este punto que hay varios países incluso que cerraron sus institutos Confucio luego de haber hecho el convenio. Entonces ver cómo nos puede servir esa idea de ganar-ganar que otros expositores mencionaron, esta instalación de los institutos. Y bueno, por aquí cierro por un tema de tiempo. Muchas gracias.